a todos, estimados colegas, los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a esta segunda parte de nuestra primera clase de Administración Educacional. Vamos a seguir dialogando acerca de la importancia de las instituciones y de las organizaciones en nuestras vidas. Nosotros como sujetos sociales y sujetos individuales pasamos a lo largo de nuestra vida por diferentes organizaciones. En este sentido, las organizaciones van a tener un carácter como de omnipresencia en nuestras vidas, ya que el nacimiento, el trabajo, el tiempo libre, la cuestión salarial, la educación, están atravesadas por organizaciones. Las organizaciones en ese sentido, decimos, tienen un sentido de omnipresencia en nuestras vidas porque afectan una multiplicidad de aspectos en nuestra existencia humana. Como lo acabamos de decir, nosotros podemos dar muchos ejemplos en relación a toda la cantidad de organizaciones por las cuales atravesamos, incluso hasta diariamente. La mayoría de nosotros trabajamos en diferentes organizaciones y dependemos de ellas para el cobro de nuestros honorarios profesionales, nuestro sustento, nuestro desarrollo personal y profesional. Desde estas perspectivas, entonces, las organizaciones son un medio que tiene la persona para lograr satisfacer también sus necesidades personales. El ser humano vivió a lo largo de toda su existencia en organizaciones, en grupos organizados, y desde los principios de la humanidad hubo una organización que le permitía al ser humano poder arbitrar los medios para lograr el sustento cotidiano, ¿no? A través de la caza, la pesca, la recolección de comida, para protegerse, para migrar. Entonces esta organización humana está atravesada históricamente. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones, estas organizaciones que están compuestas, integradas, habitadas por seres humanos, por sujetos, y ahí también aparece la complejidad del estudio de la administración, ya que pueden haber organizaciones con idéntica función social, con idénticos fines y propósitos, tal vez con similar infraestructura y tal vez alguna similitud en el organigrama, pero no hay dos organizaciones idénticas. Entonces es importante que nosotros podamos advertir la necesidad y la importancia de contextualizar el análisis de las organizaciones que vayamos a hacer. A lo largo del tiempo hay ciertos autores, como se lo señala también en la ficha de cátedra en relación a las instituciones educativas, han pensado, en este caso a las organizaciones, desde algunas imágenes que también se vinculan estrechamente con el periodo histórico en el cual esa imagen, esa concepción acerca de la organización se promueve, y también cómo se concibe el accionar y las interdependencias que ocurren en esas organizaciones. Gareth Morgan presenta una serie de imágenes que las vamos a comentar a continuación. Él señala que en el siglo XIX y XX aparece la organización como una máquina. Esto también les pido a ustedes que puedan pensar en la organización en la cual se desempeñan profesionalmente. ¿Con qué analogía, con qué imagen, con qué concepto la podrían señalar? ¿Sí? La organización donde yo trabajo es como, qué imagen se le viene a ustedes a la cabeza, con qué la asimilarían para pensarla, ¿sí? Esto es un ejercicio que podemos hacer también en el foro. Entonces las imágenes acerca de las organizaciones lo que ayuda es a comprenderlas y a poder especificar puntualmente a qué hacemos alusión cuando las mencionamos. Entonces cuando pensamos las imágenes de acuerdo a una máquina, dice Morgan que se hace específica alusión a la organización burocrática. En esto los representantes de esta mirada son Max Weber y Henry Fayol, a través de la teoría clásica de las organizaciones, y ellos señalan que la organización vista como una máquina tiene
unos elementos que tienen que funcionar adecuadamente. Entonces la organización es mirada, analizada, tabulada, estipulada. ¿Se acuerdan que hasta los objetivos, desde este punto de vista, los objetivos con los cuales uno señala, y esto que fue trabajado también desde la escuela, señala un accionar, tenían que estar adecuadamente formulados, ¿sí? Entonces había también ahí una disposición acerca de cómo formular un objetivo, por ejemplo, desde las taxonomías de Bloom. Entonces la organización, mirada desde este punto de vista, tiene ciertos elementos que tienen que ser cumplidos puntualmente para que la organización pueda lograr esos fines y esos objetivos, esos propósitos sociales, culturales, políticos, económicos. Pensemos en la película de Chaplin, ¿no? También acá este es un elemento más que podemos pensar en esta película Tiempos Modernos, donde cada sujeto en esa cadena tiene una función específica, ¿sí? Que está medida, está pautada, está reglamentada, ¿sí? Y cada uno tiene sus roles y sus funciones bien determinados. Acá también entonces la gestión de estas organizaciones son quienes delegan ciertas tareas, quienes cumplen ciertos organigramas y determinan qué debe hacer el empleado, que en este caso del ejemplo de la película de Chaplin aparece claramente la función de reproductor de un movimiento que bueno, claramente lo podemos advertir en la película hasta con sentido del humor, ¿no? Y también de profunda reflexión. Entonces esta organización tiene estos elementos que permiten mirar a la organización como una máquina. Posteriormente, hacia 1920-1930, es pensada la organización como un organismo vivo, que tiene ciertas interacciones con el medio y es pensada como un sistema abierto con ciertas necesidades que son organizacionales. Estas necesidades van a permitir que, sin que desaparezca la importancia de la burocracia, aparezcan también ciertos elementos que a través de la biología como ciencia básica por la cual se mira la organización, permite esas vinculaciones con el entorno. Hay una cierta diferenciación entre las especies y la burocracia, que también sigue estando presente, pero que adquiere otro dinamismo en este proceso. Entonces aparece en este marco de mirada hacia las organizaciones como organismos, aparecen los sujetos, así como hay moléculas, hay átomos, hay toda una estructura, aparece el sujeto, el hombre, la persona, que es pensada como un empleado o una empleada con ciertas necesidades. Entonces la organización también busca que ese empleado pueda lograr satisfacer sus necesidades personales. Uno de los autores que representa este posicionamiento es Elton Mayo. Y se empieza a hablar también de la motivación hacia el empleado. ¿Para qué? Para que habiendo motivación el empleado pueda lograr cumplir de manera adecuada con los objetivos de la organización. Entonces no es lo mismo un empleado desanimado, descontento con el proceso que está viviendo, a uno que esté motivado, que vaya a trabajar con alegría. La producción seguramente será diferente. Por otro lado, cuando pensamos las organizaciones desde la analogía con cerebros, hablamos de la importancia del proceso de información, y acá aparece un concepto que es nuevo, que es la de gestión del conocimiento. También los sujetos en el marco de una organización son muy importantes, y los sujetos crean, conciben, piensan en los procesos que se dan al interior de la organización. Entonces la misma organización genera conocimiento acerca de sí misma. Entonces el concepto de gestión del conocimiento también hace alusión a esta importancia de que dentro de las organizaciones miradas como sistemas de pensamiento, esos sujetos que ocupan lugares importantes dentro de esa organización generan conocimiento en interacción con sus colegas, compañeros, y la organización va teniendo un crecimiento que es importante. Ahí también aparecen elementos que antes no estaban, como la flexibilidad,
el procesamiento de la información, la innovación como elementos claves para este desarrollo organizacional. Cuando miramos una imagen vinculada a la cultura en el marco de las organizaciones, hacemos alusión a la importancia que tienen las ideas, los valores, las normas, el propio conocimiento, la cultura propia que se desarrolla al interior de una organización, llamémosle empresa, escuela, ¿sí? Un establecimiento educativo de diferentes niveles del sistema educacional, una organización de la salud. Entonces, todas aquellas pautas de trabajo que permiten que quienes habitan esa organización sientan que pertenecen a un modelo cultural específico. Quienes trabajan en diferentes organizaciones pueden advertir claramente que tal vez, por poner el ejemplo de una institución educativa, se puede trabajar, supongamos, en dos universidades, sin embargo, la lógica de trabajo y la propia cultura institucional es diferente, claramente. Entonces, también aplica el ejemplo cuando trabajamos en dos instituciones educativas de nivel secundario, ¿sí? Cuando se advierte la imagen de la política en las organizaciones, se habla acerca de, o se hace referencia a una diversidad de intereses, un conjunto de intereses, de conflictos, de juegos de poder que atraviesan las instituciones educativas y las instituciones, las organizaciones en general, y nosotros podemos advertir que esto está presente, ¿sí? Los conflictos, las relaciones de poder, las tensiones que existen en la toma de decisiones, estos juegos potenciales en relación a quién asume un liderazgo en función del logro de esos objetivos que serán institucionales, quién también hace manifiesto sus intereses personales de logro de objetivos individuales, ¿sí? Estos son como sistemas de gobierno que tienen ciertos principios, que buscan ciertas legitimaciones, y también aparece fuertemente la normativa. Sin embargo, aparece como elemento clave en esta mirada acerca de las organizaciones desde el punto de vista político, las intencionalidades, ¿sí? No solo con el logro, el cumplimiento de los objetivos institucionales y organizacionales, sino con la cuestión vinculada a los roles, a las funciones, al poder, a los conflictos que pueden ocurrir en esa organización. Por otro lado, Gareth Morgan señala que cuando hablamos del flujo de cambio y de transformación, también estamos hablando de una organización dinámica, en movimiento, que permite ese cambio y esa vinculación con la sociedad. Una organización que esté abierta, por ejemplo, a las demandas sociales. Y entonces podemos pensar en una organización educativa que esté abierta a esas necesidades, a esas tal vez en algún punto presiones sociales. Va a ser una organización abierta a ese flujo y a poder buscar instancias de vinculación con la comunidad, pensando también en esas dimensiones de las instituciones educativas que vimos en la primera parte de la clase, en la dimensión sociocomunitaria, ¿sí? Esas articulaciones que se pueden ir tejiendo con el medio social en el cual está inserta esa organización. Entonces hay una transformación cuando yo dejo entrar, y a veces no es que yo deje como organización, sino que penetra el tejido social en la organización y van modificándose esas pautas de trabajo, que son las que también hablábamos hace un momento cuando hacíamos referencia a la dialéctica que se produce entre lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Esa dinámica de trabajo se plasma en las organizaciones. Y cuando yo como miembro de esta organización puedo advertir la importancia que tiene el flujo de cambio y de transformación, nosotros como organizaciones educacionales transformamos la sociedad y a su vez somos transformadas por la sociedad que penetra en el tejido organizacional, porque en realidad quienes conviven en la organización son los sujetos sociales, ¿sí? Nosotros como sujetos sociales. Entonces hay en este aspecto también hay ciertos elementos que protegen la lógica de trabajo comunicativo, institucional, ¿sí? No es que penetra y nos avasalla y la cultura institucional queda como derribada.
Al contrario, hay ciertos elementos que hacen a una protección, pero también otros que filtran y que permiten esa ida y vuelta, esa mirada dinámica a la que hacemos alusión hace un momento con los elementos instituidos e instituyentes. Entonces hay sí un feedback, un ida y vuelta positivo y también negativo. Cuando nosotros como organización también advertimos ciertos peligros, ciertas amenazas, hay como ciertas barreras. Ustedes pueden tener muchos ejemplos, ¿no?, de organizaciones que se han ido como cerrando en sí mismas para evitar la amenaza de ciertos procesos sociales. Pensemos temas álgidos actuales que pueden venir claramente a ejemplificar esto que estamos mencionando, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo a nivel social. Miramos las organizaciones como instrumentos de dominación, hacemos clara referencia a la importancia de que las organizaciones tienen ciertas bases, ciertos parámetros que son ideológicos. Acá podemos vincularlos claramente con Althusser, un sociólogo norteamericano que habla de las instituciones y de las organizaciones y señala que hay como dos tipos de organizaciones: los aparatos ideológicos del Estado, ahí entran las escuelas, las iglesias y todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que tienen ciertos posicionamientos y lo que hacen es reproducir el status quo de la sociedad, y hay otros aparatos que son represivos del Estado. El ejército, en este caso podríamos hablar de gendarmería, ¿sí? Entonces, esto hace que podamos advertir que las instituciones tienen un claro componente que es ideológico y que en muchos casos pueden ser también pensados como instrumentos de dominación. ¿Por qué mirar las instituciones y y señalarlas desde este punto de vista? Vamos a ver que a lo largo de la historia se dan estas miradas y las vamos a ir, digamos, como profundizando a lo largo del trabajo con la materia y sobre todo en la unidad número 2. ¿Por qué? Porque acabamos de mencionar que la administración tiene como objeto de estudio a las organizaciones. Entonces hay un tejido bastante importante entre las organizaciones, las instituciones y la administración. Entonces, ¿qué es la administración? La administración educacional está dirigida a ordenar ciertos esfuerzos para el logro de determinados fines. En estos fines, hemos mencionado hace un momento, estos fines son objetivos y fines pedagógicos, académicos, ¿sí? La institución educacional, porque estamos circunscribiendo la mirada hacia las organizaciones educativas de nivel secundario y nivel superior. Entonces, en ese marco, la administración educacional es aquella intencionalidad que convoca ciertos esfuerzos que tienen que ver con quienes habitan esa institución, a que se ordenen, que no sean esfuerzos dispersos. Hay un proyecto que es institucional, hay una mirada que es pedagógica, curricular, y acá traemos a colación la importancia de las dimensiones de la institución educativa que hemos desarrollado en su momento. Esos esfuerzos tienen que encaminarse hacia el logro de objetivos que son pedagógicos, curriculares, académicos, porque eso hace a la especificidad de la institución educativa. Para poder lograr esos fines hay ciertas determinaciones que hay que poder administrar y poder llevar adelante, que están plasmadas en ciertos aspectos que son políticos, de norma, de gobierno, estatutos, ¿sí?, reglamentos. Acá también atraviesan las instituciones educativas y las organizaciones, otro tipo de organizaciones que también tienen su injerencia. Acá podemos pensar a nivel institucional de nivel superior, la CONIAU, si es un Instituto Superior de Educación no universitaria, supervisión de nivel superior, ¿sí? En el secundario podemos ver también la importancia que tiene esta correlación con supervisión para el armado de ciertos proyectos, algunos lineamientos que se trabajan desde los ministerios y que se hacen llegar a las instituciones, ¿sí? ¿Para qué? Para el cumplimiento de un determinado fin. Fíjense que ahora está en boga la política vinculada al trabajo por competencias,
que hace unos años no estaba. Entonces eso también habla de un movimiento instituido e instituyente que ha ido modificando ciertas pautas de trabajo, ciertas miradas. Entonces el objetivo, el cumplimiento de ese fin no es el mismo en el contexto actual que hace 5 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante tener presente ese dinamismo y esa intencionalidad pedagógica, curricular, política, ideológica que atraviesan las instituciones y las organizaciones educacionales. Entonces, la administración educacional como concepto es una ciencia vinculada a las ciencias de la educación que planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla y evalúa las actividades que se desarrollan en las organizaciones educativas. Acá aparece claramente también como ciencia una necesidad de un abordaje complejo, con ciertos parámetros vinculados al pensamiento científico, que va a ayudar a mirar cómo se desarrollan estas planificaciones, organizaciones, direcciones, ejecuciones y control de ciertas actividades que se proponen en el tejido de las instituciones y de las organizaciones educacionales. A su vez, también es una disciplina que trata de organizar el trabajo del personal escolar, aquellos que se desempeñan en la institución, son los docentes, los administrativos, el personal de apoyo, ¿sí?, que tenemos en las universidades, todas aquellas personas que conviven y que se aproximan a la institución educativa para un desempeño profesional y en ocasiones ese desempeño es profesional, es laboral, en algunos casos será rentado, en otros no, pero también hace a que como disciplina la administración educacional busca esa organización. ¿Para qué? Para que aquellos esfuerzos no sean dispersos y no se logren los fines o se logren de manera efectiva, eficaz, ¿sí? Entonces es una disciplina que trata de organizar el trabajo del personal escolar y el manejo de los recursos, ya sean físicos, financieros, tecnológicos, pedagógicos y curriculares. Fíjense cómo esta concepción de la administración educacional como disciplina organiza y se vincula estrechamente con las dimensiones de las instituciones educativas que veíamos hace un momento. Acá aparece en este concepto, aparece la dimensión pedagógico-curricular o pedagógico-didáctica, que es como lo hemos visto claramente, ¿sí? También aparece la dimensión organizacional y la administrativa. Entonces es importante concebir la administración educacional como estas tres facetas, como ciencia, como disciplina, pero también como aquella posibilidad de ordenar, de aunar ciertos criterios para encaminar un proyecto hacia el logro de un determinado fin, que es un fin pedagógico, educativo, didáctico en las organizaciones educacionales. Hasta acá hemos llegado con nuestra primera clase. Se necesitaba desarrollarla en dos etapas. Vamos a seguir avanzando. Les voy a proponer hacer un trabajo con respecto a las imágenes que ustedes tienen acerca de las organizaciones educacionales y el motivo por el cual ustedes pueden asemejar una organización educacional que conozcan con determinada metáfora. Vamos a hacer ese ejercicio que Gareth Morgan lo propone acá en la teoría, lo vamos a hacer nosotros en el foro. Los invito a que nos podamos encontrar en nuestra próxima clase, que será la semana que viene. Vamos a desarrollar algunos otros temas que nos parecen sumamente significativos e interesantes para seguir pensando, reflexionando acerca de las organizaciones educacionales de nivel secundario y superior. Muchas gracias.